Vamos a tener una oración para ponernos en las manos del Señor. Dios Padre bendito, te damos gracias, Señor, porque nos permites estar aquí en tu casa de oración para alabar y bendecir tu santo nombre, Señor. Y en esta tarde, Señor, recordaremos lo que tú hiciste en la cruz, Señor, por nosotros, Padre. Te pedimos, Señor, que siempre lo recordemos, Señor, lo tengamos presente y entendamos, Señor, el sacrificio que tú hiciste en aquel día, Padre. Permítenos, Señor, aprender de tu palabra, Señor, y que, Señor, podamos salir bendecidos esta tarde. Te lo pido en el nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén. Bien, el día de hoy vamos a tener la conmemoración de la Santa Cena. El mensaje va a hablar en referencia a la Santa Cena. Pero ustedes me pueden preguntar, bueno, ¿y por qué en Filipenses? Bueno, si ya saben o me conocen, tomo un pasaje, pero donde me baso, el tema es en otro pasaje. Así es que vamos a ver la Santa Cena según el Evangelio de Juan. Y eso les va a sorprender a algunos, porque Juan no habla de la Santa Cena como lo ven los evangelios sinópticos. Bien, el tema se llama siervo obediente o la entrega en el servicio. Ese es el nombre del tema. Y si nos ponemos ya ¿cómo le podríamos llamar? En formato predicador, el, eh, el exégesis sería dimensionar la magnitud de la obra redentora de Cristo Jesús, la cual se trae a la memoria durante la cena y poder presentar el recuerdo como una vivencia subjetiva al tomar cada uno de los elementos representativos de dicho evento. Yo sé que de repente utilizo palabras algo así como que medio confusas. Vamos a aclararlo. Yo también a veces no me entiendo y pues tengo que investigar a ver qué estoy diciendo. Al momento en el que digo que sea un recuerdo como una vivencia subjetiva, tenemos que entender que no tenemos que verlo como si fuera una videocasetera. ¿Por qué? Porque algunos podemos decir, ah, sí, vamos a recordar la muerte del Señor Jesucristo. Y empezamos a ver, no sé, a lo mejor imágenes de las películas de la Pasión de Cristo y vemos el Señor Jesucristo cargando la cruz y luego crucificado. Es ver algo diferente. Una vivencia subjetiva es una construcción personal basada en cómo experimentaste, sentiste o interpretaste el momento. ¿A qué nos referimos? A que no es solo verlo, sino sentirlo. De tal forma de que debemos de entender o dimensionar este sacrificio que el Señor hizo por nosotros. Así es de que, empezando por Filipenses, nosotros vemos que Pablo les dice, haya pues en vosotros este sentir, hablándole a los filipenses. Y pues le dice, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Aquí nosotros podemos ver que este es un excelente ejemplo para quienes en Filipos eran incapaces de declinar sus derechos, manteniendo el conflicto entre ellos, sin tener en cuenta que quien realmente tuvo derechos supremos e ilimitados no los consideró como irrenunciables para poder entregarse personalmente en favor no de sus amigos, sino de sus enemigos. Por lo tanto, el Señor Jesucristo se despojó. ¿Qué es despojarse? Me vino a la memoria en una ocasión en la cual estábamos en el campamento y nos dijeron, aquí en esta cajita van a poner ustedes su celular. Y estoy seguro de que más de 2 o 3 pensamos, ¿y por qué me lo van a quitar? ¿Por qué tengo que darlo? Mejor le pongo mute o lo apago, pero no me lo quites. Despojar es quitar, de tal forma de que
nosotros al momento en que nos dicen, dame eso o deja eso, nos sentimos despojados de una forma en la cual decimos, no creo que tengas el derecho de quitármelo. Pero el Señor se despojó a sí mismo. Es decir, Él se lo quitó por amor. Y para poder dimensionarlo tenemos que ver de qué se despojó. Muy bien. Primeramente, se despojó de su gloria. ¿A qué me refiero al momento de hablar de su gloria? Bueno, Jesucristo es un ser celestial, de tal forma de que Él irradia luz. ¿Recuerdan ustedes cuando Moisés fue al monte Sinaí a hablar con Dios? Venía Moisés también irradiando luz. ¿Por qué? Porque había estado con Dios. Entonces, el Señor Jesucristo tenía esa luminosidad, por decirlo de alguna forma, pero no podía venir de esa forma, ya que se tenía que hacer, tomar la forma de hombre. Entonces, tuvo que despojarse de esa gloria. Si vemos en Juan capítulo 17, en la oración de Getsemaní, en el versículo 5 dice, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. El Señor Jesucristo se despojó de su gloria. ¿De qué más se despojó el Señor Jesucristo? De sus riquezas. A Él le pertenece todo. Todo es de Él. Pero Él vivió de ofrendas. Si recuerdan, el que guardaba la bolsa era Judas Iscariote. El Señor Jesucristo no tenía un salario que pudiéramos decir lo mantenía. Podemos ver 2 de Corintios 8:9, que nos dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. ¿De qué más se despojó el Señor Jesucristo? Se despojó de su trono. Imagínense, vaya, si ustedes recuerdan la historia de Nabucodonosor, él era el rey de Babilonia, pero llegó un momento en el que pues a él le vino un castigo y tuvo que salir y vivir fuera del palacio. El Señor Jesucristo, siendo dueño de todo, él tuvo que hacerse hombre y entonces, por tanto, él no tenía posesiones. Lucas 9:58 les dice, porque el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su sien. Uno podría decir, el mundo es del Señor, pero el Señor se despojó de su trono y de su reino, por decirlo de alguna forma, aunque lo suyo estaba en lo suyo y los suyos no le recibieron. ¿De qué más? Bueno, pues el Señor se limitó al hacerse hombre. ¿A qué me refiero de que se limitó al hacerse hombre? Bueno, Él es un ser divino. A Él no le da hambre, a Él no le da sueño, Él no se cansa como ser divino. Pero Él se despojó de esa divinidad y Él tuvo hambre, tuvo sed, tuvo sueño, se cansó, tuvo dolor, tristeza y angustia. Si recordamos nosotros en Lucas capítulo 22, versículo 44, dice, y estando en agonía, oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Creo que se llama hematóstosis, hematohidriosis, bueno, algo así. Según los términos médicos, es cuando hay un estrés extremo. Imagínense un Dios con ese estrés.
Él se tuvo que limitar. ¿Qué más? ¿De qué más se despojó nuestro Señor Jesucristo? De su majestad. Su posesión en el cielo era de realeza, pero Él vino aquí y Él se hizo carpintero. ¿Por qué se hizo carpintero? ¿Por qué digo que se hizo carpintero? Bueno, para empezar, el Señor Jesucristo no estuvo sentado esperando desde que nació hasta los 30 años para empezar su ministerio. Él tuvo que trabajar. Su padre era carpintero. Por lo tanto, imagínense cómo serían sus manos. Actualmente nosotros usamos guantes para manejar las cosas. En aquella época no se manejaban guantes y tampoco había madererías. Si se quería conseguir la madera, había que ir al bosque, cortar el árbol, partirlo según la necesidad y después trabajarlo. Esas manos del Señor Jesucristo debieron de haber estado encallecidas por el trabajo que tuvo que hacer aquí en la tierra, siendo que Él es el Rey de reyes y Señor de señores. ¿De qué más se tuvo que despojar? Bueno, en cierta forma yo digo que se despojó también de su autoridad. ¿Por qué? Porque vemos en Primera de Juan, digo, en Juan capítulo 1, que dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Significa que su nivel de autoridad era la máxima, pero él se hizo obediente y él tuvo que sujetarse incluso a las leyes terrenales. Si ustedes recuerdan, en alguna ocasión le fueron a cobrar el impuesto. ¿Qué hizo? Pues le tuvo que decir a Pedro que fuera y sacara un pez y de ahí un esteterio para poder pagar el impuesto por el Señor Jesucristo y por Pedro. Pero él tuvo que sujetarse a las leyes en esta tierra. Tuvo que sujetarse incluso a la decisión de Poncio Pilato para crucificarle. Y le decía Poncio Pilato, ¿eres tu rey? Y el Señor Jesucristo le contestó, si mi reino fuera de este mundo, yo rogaría al Padre y Él me daría 12 legiones de ángeles. Nomás imagínense, en aquella época había 4 legiones romanas en el área de Israel. 12 legiones eran 3 ángeles por soldado, no hubiera quedado nada. Pero el Señor se sujetó, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dice Hebreos 5, Hebreos 5, 7 y 8. Dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. De su majestad, de su nivel, él tuvo que aprender obediencia. Y con todo esto, él se despojó de su estatus. Rey de reyes, Señor de señores. Él se humilló a sí mismo. Se humilló. ¿Por qué? Porque siendo el Señor de todos, vino a este mundo a obedecer. Ahora sí entramos a Juan capítulo 13.
entramos a Juan capítulo 13, donde se habla sobre el lavamiento de los pies de los discípulos. Vaya, como decía el predicador de ayer, hay muchos temas que se pueden sacar de aquí, pero quiero que nos centremos en el servicio y la humildad del Señor Jesucristo. De tal forma, dice el versículo 1 del capítulo 13 de Juan, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para pasar de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Aquí dice que el Señor Jesucristo sabía que su hora había llegado. Por tanto, el programa de su servicio, tal como le había sido encomendado, estaba cumplido. Incluso él dice nuevamente en la oración del Getsemaní, Juan 17:4, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. El Señor ya había terminado su obra aquí y estaba dispuesto ya a pasar, dice, a pasar de este mundo al Padre. Es decir, que tenía ya solo un breve periodo en el cual tenía que estar aquí, pero tenía todavía que sufrir, tenía todavía que morir y todavía tenía que resucitar. Aquí Juan utiliza el verbo metabaino, que es pasar. Dice, para señalar el traslado del mundo de los hombres al mundo celestial, mediante un corto proceso en la temporalidad humana, pasando por la muerte, sepultura y resurrección, sería trasladado a ocupar el lugar que le correspondía a la diestra de Dios. El Señor Jesucristo ya sabía que había terminado su labor, pero nosotros todavía vemos que el Señor Jesucristo quiere enseñarles algo a sus discípulos. Si nosotros vemos Mateo capítulo 20, Marcos capítulo 10, nos damos cuenta de que Santiago y Juan estaban pidiendo sentarse uno a su derecha y otro a su izquierda. Vaya, esos son privilegios. En Lucas 9, 46 y 48 había una discusión entre ellos en la cual ellos decían, pues, ¿quién es el mayor? Ellos tenían la mentalidad de, bueno, estamos con el Señor Jesucristo, de tal forma de que, pues, a mí me debe tocar algo importante. Ellos estaban esperando ser enaltecidos. Los sinópticos describen las discusiones que había producido en el camino hacia Jerusalén entre los discípulos para establecer quién de ellos sería el mayor. Los hombres siempre llenos por su yo anhelan los lugares de honor. Jesús les habló de humildad, pero ahora ante todos va a dar la mayor lección posible sobre el ejercicio de esa virtud. El Señor Jesucristo les había dicho, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Pero a veces, como algunos de nosotros, la frase nos entra por una oreja y nos sale por la otra. No la entendemos. Entonces el Señor Jesucristo quiso darles ese ejemplo de una forma vívida, de una forma que ellos vieran y entendieran. Él era el Hijo de Dios, su lugar de procedencia la gloria, junto al Padre. Su condición divina le hacía Señor y dueño de todo. Sus derechos eternos, ser adorado, servido y glorificado por todos. Nadie mayor que Él, no solo en aquella noche, sino en todo el universo y en todos los tiempos. Este eterno y adorable Verbo encarnado va a asumir la condición de esclavo para servir a quienes procuraban los primeros lugares en el reino de los cielos. Mientras todos querían ser grandes, el grande se humilló para hacer un servicio de esclavo como muestra de amor sincero. Cuando alguien llegaba a una casa en aquellas épocas,
El dueño de la casa siempre tenía a alguien que estuviera preparado para lavar los pies de quienes llegaban. ¿Por qué? Bueno, si nosotros recordamos, ellos utilizaban sandalias, de tal forma de que al caminar sus pies se llenaban de polvo. Era lo que más se ensuciaba, de tal forma de que se sentaban a la mesa, aunque las mesas en aquella época era simplemente el piso, ellos se recostaban de tal forma que echaban los pies hacia atrás y en un diván simplemente se apoyaban y teniendo los pies hacia atrás, quien era el esclavo de menor rango era quien realizaba esta labor. Tenía que tomar los pies de los invitados y empezar a lavarlos con agua y tenía que secarlos. No era nada más lavarlos y dejarlos mojados. Tenía que lavarlos y dejarlos bien secos para que después pudiera moverse y no se volviera a llenar de tierra. Entonces, esta era una labor que realizaba el que tuviera el nivel más bajo de aquel lugar, ya sea una casa o un, no sé, alguien que tuviera más eh, esclavos. Si nosotros recordamos, había quienes tenían mayordomos, pero el mayordomo nunca se iba a acercar a hacer esa labor. Siempre tenían a alguien que realizara este trabajo. Si nosotros nos vamos al versículo 6 de este capítulo 13, nos dice, entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? El Señor Jesucristo empezó a lavar los pies de los discípulos. Al momento en el que llegó con Pedro, si nosotros recordamos cómo es Pedro, es una persona impulsiva, es una persona que no se queda callada, es una persona que necesita hacer algo. Y en este momento, al ver que el Señor Jesucristo le iba a lavar los pies, él le dice, tú no me vas a lavar los pies. ¿Por qué? Porque Pedro reconocía la posición del Señor Jesucristo. Y él decía, tú eres mi maestro, tú eres mi Señor. ¿Cómo me vas a lavar tú los pies a mí? Pero era la lección que el Señor Jesucristo quería que Pedro entendiera en esa ocasión. Los dos pronombres en el texto griego están seguidos uno del otro, con lo que la expresión, con lo que expresan el profundo contenido o el profundo contraste. Vaya, literalmente la pregunta es, ¿tú a mí me lavas los pies? Era una forma en la que Pedro le decía, hay una diferencia, Señor, entre nosotros. El Señor al hombre, el Mesías al súbdito, el Dios eterno a la criatura. ¿No puede entenderse una lección de humildad semejante? Esto escapa absolutamente a toda comprensión humana. De ahí que se puede comprender la reacción de Pedro en aquel momento. ¿Cómo es posible, Señor, que tú hagas esto? No era para él algo factible, algo posible, pero el Señor quería enseñarles algo. El versículo 12 nos dice, así que después que hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vaya, nosotros a lo mejor si nos hubieran preguntado, pues sí, me has lavado los pies. Pero el Señor quería que entendieran la acción de una forma diferente o bien de una forma moral. ¿Por qué? Porque Él decía, si yo siendo el Señor y Maestro, les he lavado los pies. Aquellos conocían la materialidad de la acción, pero no el sentido moral de ella. Versículo 13, vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Un rabí o un maestro, en este caso, podía esperar que sus alumnos le lavaran los pies. Un señor no podía recibir otra cosa de sus súbditos y de sus esclavos.
Pero el que es maestro único y señor absoluto, lavó los pies de los alumnos y de los súbditos de su reino, de tal forma de que él tomó aquella labor que se consideraba más humillante, pero él la tomó para que ellos entendieran que el Señor Jesucristo estaba haciendo algo que quería que ellos entendieran, que el servicio tiene que ser con humildad y con amor, y que hay que rebajarse. Como les había dicho anteriormente, el que quiera ser el primero será el menor, y el que sea el menor será el primero. Dice Mateo 20:28, nos dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. El Señor nos ha dado ejemplo, dice el versículo 5, porque ejemplo os he dado. Él quería que nosotros viéramos esa humildad y ese servicio que el Señor tenía por amor a nosotros. Ahora bien, yo sé que todavía se preguntan, ¿qué tiene que ver esto con la Santa Cena? Esta tarde, cuando tomemos el pan, tenemos que recordar, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Es decir, él entregó su cuerpo para ser flagelado, insultado, humillado y para ser hecho maldición. Porque según Gálatas 3:13, dice Pablo, hecho por nosotros maldición, ya que todo aquel que era colgado en un madero era maldito. El Señor soportó todo eso por nosotros. Isaías 53 también nos dice en el versículo 3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Estamos hablando todo lo que dejó el Señor Jesucristo para hacerse siervo, para ser obediente y para entregar su cuerpo, para tener que sufrir por nosotros. Cada vez que tomemos ese pan, como les decía, que no sea simplemente una imagen del Señor en la cruz, sino que sea realmente sintamos lo que Él hizo por nosotros, siendo todo lo que Él dejó y todo de lo que Él se privó por nosotros. Y cuando tomemos la copa, tenemos que recordar, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Recuerda que esa copa es el nuevo pacto que le cuesta la vida, ya que la vida del hombre está en su sangre. Y podríamos entonces decir, esta copa es el nuevo pacto que me cuesta la vida. Su sangre iba a ser derramada ese día. Su vida iba a ser entregada por nosotros para pagar por lo que nosotros teníamos que haber pagado. Si nosotros vemos a Isaías 53:10,
Nuevamente regresamos a Isaías. Dice, con todo eso, después de todo lo que sufrió su cuerpo, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimientos. Quisiera que entendamos algo, y es que necesitamos ver mucho más allá. ¿Mucho más allá de qué? Bueno, nosotros podemos ver la muerte del Señor Jesucristo con su sufrimiento físico, pero hay algo todavía más difícil que tuvo que pasar el Señor Jesucristo. Y para ello, Dios cubrió de tinieblas durante 3 horas aquel lugar, porque Dios quiso proteger al Señor Jesucristo y que nosotros no viéramos ese padecimiento. Vaya, tenemos que entender que Dios odia el pecado y nuestro pecado estaba en el Señor Jesucristo. Él cargó por nuestros pecados. De tal forma de que algunos predicadores mencionan cuando dijo el Señor Jesucristo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y dicen los predicadores, Dios abandonando a Dios. Es algo que no podemos nosotros entender. Pero la ira de Dios cayó sobre el Señor Jesucristo cuando Él llevó nuestros pecados. Eso fue lo más horrible que tuvo que haber soportado. Que su propio Padre lo hubiera castigado para que nosotros fuéramos reconciliados con Dios. Él tomó en sí mismo la condena que nos correspondía como retribución a nuestros pecados. Y este es un acto de amor desde la eternidad hasta la eternidad, porque empezó desde antes de la fundación del mundo, que el Señor preparó el camino para que nosotros pudiéramos ser salvos. De tal forma de que debemos de recordar este evento no solo como una película que pasa, sino aquello que el Señor hizo por nosotros, aquello que el Señor sufrió por nosotros y que nosotros jamás vamos a probar porque Él ya pagó por nuestras deudas. Vamos a orar. Señor Dios Padre bendito, en esta tarde agradecemos, Señor, el sacrificio que hiciste, Señor, de todo lo que tú dejaste para morir por nosotros, Señor, para pagar por nuestros pecados, para librarnos de la condena de la ley y para que pudiéramos, Señor, nosotros ser restituidos, Señor, y de tal forma poder alcanzar la gloria gracias a tu Hijo Jesucristo con el perdón de pecados que nos has concedido al derramar su sangre por nosotros, Señor. Te pedimos, Señor, que podamos recordar siempre esto, no solo en la conmemoración de la Santa Cena, sino tenerlo presente, Señor, que tú has dado tu vida por nosotros para que nosotros vivamos. Te lo agradecemos todo esto en el nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén.